En este video vamos a analizar la continuidad de una función por partes. En este caso vamos a decidir si mi función es continua en x igual a 1. Cuando yo quiero ver si una función es o no es continua, tiene que cumplir tres requisitos para ser continua. Si alguno de ellos no lo cumple, yo ya puedo decir que la función es discontinua. El primer punto que tiene que cumplir para que esta función sea continua es que exista f de mi x sub 0. Mi x sub 0 es el punto de discontinuidad que me marca el ejercicio. Es decir, tiene que existir f de 1 en nuestro caso, porque me marcan a mí qué es lo que pasa en el 1. Lo segundo que tiene que pasar es que debe existir el límite de x tendiendo a x sub 0, que en nuestro caso es el 1, de mi función. ¿Qué significa que exista el límite tendiendo a x sub 0? En nuestro caso es el 1, el x sub 0. Significa que tanto el límite de x tendiendo a 1 por la derecha de mi función da lo mismo que el límite de x tendiendo a 1 por la izquierda de mi función. Yo voy a marcar acá que este punto que me dan es mi x sub 0. Si esta igualdad pasa, que el límite por derecha y el límite por izquierda me dan lo mismo, entonces existe el límite de x tendiendo a 1 de f de x. Y por último, lo que tiene que pasar es que tanto f de x0 como el límite de x teniendo x0 me den lo mismo. En nuestro caso, como x0 es igual a 1, lo que tiene que pasar es que f de 1 me dé lo mismo que el límite de x tendiendo a 1 de mi función. Ahora sí, vamos a chequear si mi función cumple con estos requisitos. Vamos con nuestro primer punto. Lo que me tengo que preguntar es, ¿existe f de 1? Entonces, ¿quién es f de 1? Es cuánto vale mi función cuando x es igual a 1. Fijémonos en nuestro enunciado que me dicen que si x es menor o igual a 1, mi función vale 3x más 1. En este caso, si x vale 1, yo estoy en esa condición de que x es menor o igual a 1. Entonces, lo único que tengo que hacer es f de 1 va a ser igual a lo que me dice que vale f de x, que sería el 3x más 1, pero reemplazando las x por 1. Es decir, 3 por 1, porque la x vale 1, más 1. 3 por 1, 3, más 1, 4. Entonces, averiguamos que f de 1 vale 4. Entonces, recordemos que reemplacé la x por un 1. Lo segundo que me tengo que preguntar es, ¿existe límite de x teniendo a 1 de f de x? ¿Qué significaba esto? Yo había dicho que este límite existe si el límite de x tendiendo a 1 por la derecha de mi función es igual al límite de x tendiendo a 1 por la izquierda. Cuando yo pongo un más arriba, significa derecha. Cuando pongo un menos, significa izquierda. Bueno, vamos a averiguar cuánto vale el límite por derecha e izquierda y vemos si valen lo mismo. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular el límite de x tendiendo a 1 por la derecha de mi función. Pero mi función está partida. Entonces yo tengo que pensar, bueno, ¿qué parte agarro? ¿La de arriba o la de abajo? Fijémonos.
los x más grandes que 1, ¿sí? Cuando x es más grande que 1, mi función vale x al cubo más 1. Los números más grandes que 1, por ejemplo, el 2, el 3, el 4, están a la derecha del 1. Entonces, cuando yo tengo que hacer el límite de x teniendo a 1 por la derecha, la función que voy a agarrar es la de x al cubo más 1. ¿Por qué? Porque son los números que están a la derecha del 1, los más grandes que el 1. Bueno, ¿cómo hago para averiguar este límite? Lo único que tengo que hacer es reemplazar la x por 1. Me queda 1 al cubo más 1. 1 al cubo es 1, más 1, 2. Bien, ¿y cuánto vale el límite de x tendiendo a 1 por la izquierda? Veamos de vuelta mi función esta partida. Los números a la izquierda, o sea, cuando x tiende al 1 por la izquierda, voy a tener que agarrar la segunda función, porque si me fijo bien, acá me dicen los x menores o iguales a 1. Los números menores o iguales al 1 son los más chicos. Por ejemplo, el 0, el menos 1, el menos 2. Es decir, los que están a la izquierda. Entonces, cuando x tiende a 1 por la izquierda, voy a tener que agarrar la función 3x más 1. Bueno, veamos cuánto vale. Reemplazo la x por 1. 3 por 1 más 1. Me queda 4. ¿Pero qué pasó ahí? Si nos fijamos, el límite de x teniendo a 1 por la derecha nos dio 2. Y por la izquierda nos dio 4. Estos límites no son iguales, son distintos. Entonces, yo puedo decir que no existe el límite de x tendiendo a 1 de mi función. ¿Por qué? Porque si por la derecha y por la izquierda me hubiesen dado lo mismo, entonces existiría el límite de x teniendo a 1 de mi función. Entonces, ¿qué pasó acá? El segundo requisito para que mi función sea continua no se cumple. ¿Por qué? Porque el primer requisito era que exista f de 1. El segundo requisito es que exista el límite de x tendiendo a 1. Y el tercer requisito es que f de 1 me dé igual al límite de x tendiendo a 1. Como ya el segundo no se cumple, yo puedo decir que mi función no es continua. Es decir, f de x es discontinua en x igual a 1. Lo único que faltaría ver es qué tipo de discontinuidad es la que pasa acá. Veamos ahora los tipos de discontinuidad y así vamos a decidir qué tipo de discontinuidad es la que pasa en nuestro ejercicio. El primer tipo de discontinuidad que tenemos es la discontinuidad evitable. Dentro de la evitable tenemos dos casos. Llamemos caso A al caso donde el límite de x teniendo x0 de mi función, pero no existe f de x0. ¿Qué significa? Yo tengo un x0 y yo tengo una función donde, ¿qué significaba que exista el límite de x teniendo x0? Que por derecha y por izquierda valen lo mismo. O sea, se acercan al x0 por derecha y por izquierda. Pero no existe f de x0. Es decir, que en el x0 hay como una abertura y después mi función sigue. Es decir, por derecha mi función tiende a x0. Por izquierda mi función se acerca a x0 también. Pero en x0 mi función no vale nada. Hay como un agujerito abierto. Veamos nuestro segundo caso. El segundo caso es donde exista el límite de x tendiendo a x0 de mi función. Y también exista f de x0, pero que sean diferentes. Veámoslo gráficamente. En mi función en x0, veamos qué hace. Por un lado, el límite existe, entonces por izquierda y por derecha se acercan al mismo. Pero acá, aparte de haber un espacio vacío, ¿por qué? O sea, yo sé que existe f de x0, pero no valen lo mismo. Entonces,
Mi función se acerca al x sub 0 y sigue, pero además existe f de x sub 0. ¿Qué significa que exista? Que en x0 mi función vale algo. Por ejemplo, por acá. Hay un punto que quedó, por decirlo, colgado, separado del resto de mi función. Bien, si alguno de estos dos casos pasa, el tipo de discontinuidad es evitable. Veamos qué significa que el tipo de discontinuidad sea esencial de salto finito. Bueno, esto significa que no existe el límite de x tendiendo a x0 de mi función. Porque ambos límites, ya sea por derecha y por izquierda, vamos a poner el límite de x tendiendo a x0 por la derecha de mi función, me da un n, un número, ¿sí? Y el límite de x tendiendo a x0 por la izquierda de mi función me da otro número, llamémoslo m, con n y m diferentes. Entonces el límite no existe, pero ambos me dan números, llamémoslo, pongámosle por así decirlo, entre los reales. Dan números normales. Entonces, veamos qué significa esto gráficamente. ¿Qué? Yo tengo acá mis ejes de coordenadas. Bueno, veamos cómo lo hace la función. Por izquierda tiende a algo, dejémoslo ahí, ¿sí? No importa si es cerrado o abierto, acá está el x0. Y por derecha, ahí está m, acá. Y por derecha, pongámoslo así, tiende a otra cosa, llamémoslo n. Entonces, por izquierda y por derecha tienden a diferentes cosas, pero que son cosas finitas. Finitas es que te devuelven números. Entonces, no existe el límite, pero además de no existir, ambos te dieron números. Veamos por último qué significa que la discontinuidad sea esencial de salto infinito. Bueno, significa que no existe el límite de x tendiendo a x0 de mi función. Fijémonos que la esencial es lo mismo, que no existe el límite, o sea, que por derecha y por izquierda me dé diferente. En el caso de salto finito, significa que ambos límites me dieron números finitos, números, entre los reales le pongo, puede ser cualquier número, pero en el de salto infinito es que alguno de los límites me dio infinito. Pueden ser los dos o puede ser uno. Esto significa que el límite de x teniendo x0 por la derecha de mi función me dio infinito, o que el límite de x teniendo x0 por la izquierda de mi función me da infinito. Alguno de los dos, ya con que uno tiene infinito, me alcanza. Veamos cómo se ve esto gráficamente. Bueno, supongamos que los dos me dan infinito. No sé, por la izquierda la función se va a infinito. ¿Sí? Supongamos que ahí está el x sub 0. Y por la derecha también se va a infinito. A menos infinito en este caso que lo dibuje yo. Pero igual es infinito. Entonces, si vemos esto, ¿qué nos había pasado a nosotros? Nos había pasado que existía f de 1 y nos había dado 4. Lo voy a escribir. F de 1 nos dio 4. Pero también nos había pasado que no existía el límite de x tendiendo a 1 de mi función. ¿Cuánto nos había dado? Bueno, ambos límites, por derecha y por izquierda, aunque nos dieron diferentes, nos dieron números. Entonces, el caso en el que estoy es en discontinuidad esencial de salto finito. Entonces se dice que f es discontinua esencial de salto finito en x igual a 1. Y ahí concluye el ejercicio.
Esperamos que les haya servido este video. Cualquier duda o sugerencia no olviden dejarla en los comentarios. Suscríbanse a nuestro canal y denle me gusta al video. Gracias.